Ya comienza la grabación. Bueno, fantástico. Bueno, bienvenidos. Bueno, mi nombre es, así brevemente, mi nombre es Sergio Santillana. Yo en realidad estudié, en realidad digo, dentro de las realidades que lo conforman a uno, mi formación es, yo soy ingeniero, estudié computación científica hace muchos años. Y hace muchos años, hace más de 25 años que me inicié en el camino de la programación neurolingüística, y hace un poco más de 15 años está funcionando la Escuela Iberoamericana, que tuvo su origen en Mar del Plata, que, bueno, a partir de la pandemia está online. Antes la programación neurolingüística no se permitía enseñarla de esta manera. Es decir, la pandemia nos llevó a ayornarnos, a ver cómo podemos enseñar esto, cómo atravesar la pantalla, que es un arte, y hacer que lo que estamos enseñando tenga un impacto en el músculo. Es importante que, como decimos nosotros, no seamos unos burros cargados de libros. Hoy la información está en todos lados, lo importante es entrenarnos en capacidades. Así que bueno, se encontró la forma hace más de 3 años en dar esta formación de esta manera. Y por lo menos las asociaciones internacionales siguen avalando este formato. Si no, como dije hace un momento, la formación simplemente era presencial. Eh, Me gustaría comenzar con un cuento. Voy a compartir pantalla. Estoy en una montaña, sí, en un lugar que tengo un tipo de señal que es un poco inestable. Creo que eso ya tuve la posibilidad hoy de corregirlo. Si hubiera algún problema, no tenemos opciones. Así que espero que eso no suceda. Pero como dice la frase, preparado para lo peor, esperando lo mejor. Bueno, ahí vamos a compartir. Un momentito. Bueno, bienvenidos a todos los que se fueron sumando. Creo que ya nos fueron diciendo que vienen de diferentes lugares así, ¿no es cierto? A ver. De Chile también, tenemos varios alumnos de Chile, gente también de Uruguay, eh, hay alumnos también de Perú. A ver si en este momento... Ajá. Bien. Un momentito. A ver si... Bueno, muy bien. Voy a necesitar entonces que dentro de las opciones, a ver ahí si ya puedo compartir imagen. Ujú. Ahí voy a estar compartiendo algunas imágenes. Preparamos, está bueno ir sembrando imágenes. Está un poco lento la señal, así que en todo caso, no sé si ya se están viendo Estás las imágenes. compartiendo el escritorio, faltaría entrar al archivo, por lo que se ve. Bueno, entonces podemos hacer una cosa, porque esto está un poco lento. Le voy a pedir a alguno de ustedes, ya sea Fernanda Fer, o... ¿compartís vos o Bien, listo. Bien, Listo, comparto yo si les parece. dale, fantástico. Yo te voy diciendo, lo vamos a hacer un poquito más artesanal. Bien. Bueno, como les decía, hace más de 15 años que venimos dando esta formación, y desde la pandemia venimos dando esta formación online. Ya tenemos muchas personas que ya se han recibido con este formato. También está la formación presencial en Mar del Plata, si es que hay alguno que esté viviendo ahí, también está la formación presencial allí. Bueno, puedes poner pantalla. Hola Flor, no sé si me escuchás. Ahí está compartiendo, Sergio, ¿no? Sí, Sí, ya está compartiendo. me ¿Podés ampliar? parece, Flor, ¿Podés si ampliar? podés compartir vos, porque si yo comparto y admito, me parece que me bloquea Ajá, Dale. Deja de compartir bien. que yo comparto. Bueno, muy bien, como dijimos, una opción no es opción. Dos opciones nos ponen un dilema, como dice la PNL. Es mejor tener 3 opciones. Para la PNL, tener 3 opciones ya comienza a ser como un número interesante. Tenemos que hacerla en entrenamientos uno contra uno.
Bien, ¿no? Ahí está. Ahí estamos. Bueno, fantástico. Bueno, vamos a pasar a la primera imagen entonces. Acá vemos a un hombre en su laboratorio. La historia cuenta que este hombre, que es un científico, bueno, tenía el laboratorio. Se ve que también esta imagen podríamos contextualizarla en la época de la pandemia. Estaba en su casa y estaba trabajando con su hijo. Entonces, 2 por 3, como su niño era muy pequeño, lo interrumpía en su laboratorio. Entonces no se podía concentrar para lo que él se había preparado, que, bueno, básicamente, ustedes saben que los científicos tenemos una parte mística y lo que buscamos es encontrar esos patrones que hacen y que hablan de ese misticismo, ¿no? Podríamos definirlo de esa manera. El niño lo interrumpía constantemente, entonces dice, tengo que hacer algo como para entretenerlo. Y sabía muy bien que le gustaba el puzzle, o sea, que le gustaba, ¿sí?, los rompecabezas, como le decimos acá en Argentina. Entonces, tomó una de sus revistas científicas, ¿sí?, y encontró un planiferio que ocupaba las 2 hojas. Hay una imagen ahí que muestra el planiferio y le rompió el planiferio en segmentos. Ustedes saben, si depende, no sé en cuántos segmentos, pero seguramente la cantidad de segmentos que el niño lo tuviera lo suficientemente entretenido. Y así fue como que lo mandó a jugar con eso, sabiendo que eso le gustaba. Y se sorprendió cuando el chico volvió con el planiferio armado antes de tiempo, antes de lo que él había calculado. Dice, la verdad que me sorprendió. Dice que no sé qué es lo que habrá pensado él en sus diálogos privados, pero seguramente conociendo a su hijo se sorprendió que venía tan rápido armando el planiferio. Entonces le pregunta a su hijo, digo, ¿cómo hiciste? Eso se sorprendió, ¿no? Ustedes saben que los científicos son muy curiosos. Por lo menos podríamos decir que es un metaprograma, como decimos en programación neurolingüística, que atraviesa gran parte de los científicos. Dice, ¿cómo hiciste? Y dice, mira, yo no sé cómo se arma, en sus palabras, ¿no? Imagínense que era un niño pequeño. Dice, yo no sé cómo es un planiferio, pero sí sé cómo es la imagen de un hombre. Y está la imagen que sigue, que muestra que detrás de ese planiferio, ¿sí?, había la imagen de un hombre. Entonces él se ocupó de armar esa imagen. Y cuando armó esa imagen de un hombre, se armó el mundo. Y a mí me gustó mucho esta historia porque obviamente podemos jugar con las asociaciones. Yo obviamente le voy a poner mi sesgo, que tiene que ver con esta charla, que es precisamente es reconocer las partes de uno y armarnos. Nos permite integrarnos también con esa dimensión externa, esa dimensión del mundo, y encontrar nuestra propia congruencia y en particular nuestra coherencia funcional. La mayoría de las nuevas escuelas que se llaman las nuevas ciencias del comportamiento, son escuelas que se fueron desarrollando desde un poco antes de los años 60 en adelante. Ahora son una gran cantidad de escuelas en sus diferentes marcos teóricos. La mayoría de ellas coinciden que el ser humano es un conjunto de partes, ¿sí? Nosotros a mí me gusta usar la metáfora de la bicicleta, no sé, por una cuestión que ahora lo voy a enlazar. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que nosotros tenemos como una bicicleta desarmada.
Ya podemos sacar esta imagen, después vamos a volver con la siguiente en todo caso. Gracias, Flor. Entonces, imagínense que uno es como si en uno mismo hubiera como una bicicleta desarmada. Ni siquiera sabemos que existen esas partes en nosotros. ¿Sí? Y imagínense que esas partes, primero nosotros no sabemos no sabemos ni siquiera cómo mencionarlas. Las habitamos porque hemos aprendido ciertas habilidades que hacen uso de esas partes, y sin embargo nosotros no conocemos esas partes. Entonces, la mayoría de las escuelas de las nuevas ciencias del comportamiento coinciden que somos un conjunto de partes. ¿Cómo reconocer esas partes? Bueno, es un gran desafío, ¿no? A través de las experiencias. ¿Para qué sirve la experiencia, si no? Entonces, la experiencia nos lleva muchas veces a reconocer en nosotros ciertas habilidades que nos permiten a nosotros conocer nuestro potencial y desplegarlo en el mundo. Entonces, a veces ciertos desafíos nos llevan a nosotros a descubrir que de pronto tenemos un manubrio. Otras veces nos damos cuenta de que tenemos una rueda. Otras veces, no sé por qué cuestiones de la vida, quizás porque nacimos con un buen hándicap, ya tenemos la bicicleta armada y nos enseñaron cómo son esas partes y cómo usar ese vehículo. Entonces, si nos apoyamos en este axioma de que somos un conjunto de partes, ¿de qué partes estaríamos hablando nosotros? ¿Sí? ¿Cuáles son esas partes en nosotros? Y acá, y no solamente eso, cuando vamos reconociendo esas partes, que ahora las vamos a mencionar, por lo menos desde nuestra propuesta, es decir, ¿quién en nosotros es el que se va dando cuenta de esas partes? ¿Quién en nosotros? ¿Sí? ¿Qué se desarrolla en nosotros que nos permite darnos cuenta que somos un conjunto de partes? Bueno, en todo caso, podemos convenir, al menos por lo menos en este contexto de esta charla, que en la medida que nos vamos dando cuenta de qué estamos hechos, algo en nosotros se va desarrollando que podríamos decir nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos permite darnos cuenta de qué estamos hechos y no solamente reconocer esas partes, sino armarlas reunirlas en un armonioso conjunto que nos permite a nosotros vehiculizar nuestra vida. Entonces, como las neurociencias, ¿sí?, están muy emparentadas y se van emparentando cada vez más con algo que precisamente la programación neurolingüística ya fue como reconociendo a partir de sus diferentes observaciones. O sea, los que desarrollaron la programación neurolingüística, ya vamos a hablar de ellos, fueron grandes observadores, grandes intuitivos, ¿sí?, que pudieron observar, digamos, estas partes en nosotros, reconocerlas. Y las neurociencias hoy, a través de sus diferentes mecanismos que tiene hoy como para convalidar, va corroborando muchos de los hallazgos y descubrimientos que ya hace más de 40 años, sí, la programación neurolingüística fue descubriendo. Por eso, para hablar de las partes, me gustaría hablar, y acá sí te pido nuevamente, antes que eso, me gustaría esa filmina, ahí está. Antes de hablar de las partes, ¿sí?, hay dos filminas antes. Bien, antes de eso, ¿sí?, antes, ¿sí?, tiene que haber ahí dos filminas, ¿sí? Bueno, no, a ver, seguí bajando, ahí está. Acá, ¿no? Bueno, acá está, vamos a ver, ahí está. Vamos a ir a las filminas, los mareamos un poquito, ahí, los lóbulos prefrontales, ¿no? Hoy, no hace mucho tiempo, las neurociencias, ¿sí?, descubrió que hay un área física que es del cerebro, que es las áreas de los lóbulos prefrontales,
donde podríamos decir que está el soporte, ¿sí?, de la mayor cantidad de capacidades que hacen que son esenciales para el funcionamiento del ser humano. Ese funcionamiento que es psíquico, emocional, ¿sí?, obviamente se expresa en lo corporal, y también podríamos decir espiritual, y después voy a hablar por qué digo esto. Entonces, en los lóbulos prefrontales, es el hardware que soporta el software, ¿sí?, donde están en potencia todas esas capacidades que son las que vamos a mencionar a continuación, ¿sí? Son estas capacidades que están acá, que están escritas un poquito más claras, ahí está. Son cerca de un poco más de 20 capacidades, 26 capacidades. Esto, digamos, no quiere decir que haya más o menos capacidades, pero no son, yo les llamo metacapacidades. ¿Qué quiero decir con esto de metacapacidades? Son capacidades, ¿sí?, fundamentales. Es decir, cualquier experiencia, podríamos decir, humana, ¿sí?, se va a avalar, apalancar o sostener, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí?, en una o varias o un conjunto de todas estas metacapacidades, ¿sí? Entonces, cada una de estas capacidades, como vamos a hablar más adelante, son las que nosotros entrenamos, reconocemos, entrenamos, le ponemos nombre y apellido, lo sacamos por ahí de una caja de herramientas que por ahí están más o menos ordenadas, o en algunos casos muy desordenadas, y las comenzamos a reconocer y ubicar en un tablero donde podamos hacer un uso, ¿sí?, más cualitativo, ¿sí?, y también cuantitativo, si se quiere, de todas estas metacapacidades. Cada una de estas metacapacidades que vamos a estar hablando, no de todas, pero vamos a hablar de algunas como para darle, son las que trabajamos con las herramientas de la programación neurolingüística. Por ejemplo, a ver, ya que está acá Florencia, y está, que es la coordinadora del nodo online, y también está Benicio Fisicaro. También hay varios instructores que le doy la bienvenida y los saludo. Te voy a pedir, a ver, por ejemplo, si podés mencionar alguna de estas metacapacidades, o al menos un par, que A mí hacen, me ¿no? gusta una que no está en la lista, que es, que yo la Ujú, llamo aprender, desaprender y reaprender. Es ujú, programar y desprogramar. ujú, Cómo bien. podemos salir de lo aprendido, salir de algo que es un hábito que ya no queremos habitar y Ujú, poder instalar un nuevo aprendizaje, un nuevo hábito, salir de ese lugar, de esa canaleta que veníamos transitando, poder darle conciencia, instalar o programar un nuevo aprendizaje. Esa ujú, es una que me parece súper potente y poderosa y es una capacidad que podemos entrenar. También me gusta mucho otra que no está nombrada, que es hacer consciente lo inconsciente. ¿Cómo hacemos consciente lo inconsciente? ¿Cuánto hay detrás de manera inconsciente? ¿Cuánto hacemos de forma automática en piloto? Y ujú, de repente ponemos el foco, la atención y nos podemos dar cuenta, darnos cuenta, poder ver. ujú. Eh, Esas son dos capacidades que tuvieron mucho impacto entrenarlas en mí y las sigo entrenando día a día, por supuesto. Qué interesante esto que decís. Bueno, esto no está armado, por lo menos en cuanto a lo que voy a decir ahora. Eh, por ejemplo, Guillermo te decía que la capacidad de ver es una de las capacidades más sublimes del ser humano. Porque en la medida que nosotros tenemos la capacidad de ver, ¿sí?, tenemos la capacidad de evaluar y tenemos la capacidad de elegir. Y en esa dinámica cada vez tenemos la capacidad de convertirnos en adultos cada vez más responsables. ¿Qué quiere decir responsables? En adultos que cada vez estamos más robustos, que tenemos la capacidad de responderle a la vida, ¿sí?, más allá, digamos, de lo que la vida nos propone. O sea, no es lo que sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede, ¿no? Entonces, bueno, la capacidad de darse cuenta, de percibir, de direccionar nuestra atención es algo que es esencial, ¿no? Muchos por ahí ya conocemos ejercicios
que nos permitan a nosotros trabajar una de estas capacidades, por ejemplo, el entrenamiento de la concentración, la dirección de la atención. Ahora, si no tenemos esta capacidad, por eso es una metacapacidad, porque dinamiza mucho de nosotros. Gracias, Florencia. Benicio. Acá tenemos a Adriana que levantó la mano. Sí. Adriana, después vamos a abrir un espacio de preguntas, así que si querés, no sé, Sergio, vos qué opinas si abrimos Sí, ahora. yo preferiría, para que podamos entrar todos en la propuesta de lo que estamos contando. Seguramente muchos vienen con mucha información, hay información en todos lados, muchos tienen muchas formaciones. Sí, cada vez hay personas que están más preparadas con todo lo que ya está a disposición. Por eso preferimos que todo esto sea al final, si les parece bien, ¿sí? Así podemos seguir con por lo menos con nuestra forma de contar lo que nosotros hacemos y cómo lo entendemos. Ahí, Adriana, de todas maneras, te tenemos en cuenta ahora cuando abramos el espacio de consultas. Bueno, y recién escuchábamos a Flor que decía, bueno, yo voy a elegir dos que no están en la lista. Bueno, claro, porque en realidad esto es nuevo y no es tan nuevo, ¿no? Es algo, pensemos que recién a partir de 1860 se empieza como a investigar esto de que hay unos lóbulos prefrontales, esta capacidad ¿no? Bueno, todas estas capacidades ejecutivas superiores. Y constantemente se van agregando nuevas. De hecho, cada vez se van agregando más. Hasta hace poco eran 20, hoy son 25. Ya cada vez somos como van agregando más capacidades y habilidades. A mí sí es difícil, podemos enunciarlas, podemos definirlas. Hay que pensar también que todas están interrelacionadas entre sí, ¿no? Por ahí cuando uno plantea algo particular, como son los modelos de la PNL, bueno, no vamos a encontrar solamente que estamos usando la capacidad de razonar, sino que también en un mismo modelo vamos a encontrar razonar, pensar, gestión de emociones. A mí siempre me gustó lo que es el retardo de la gratificación. Considero que es una capacidad muy útil, que en una sociedad como la de hoy no sé si estamos muy entrenados en eso, ¿no? Pensemos que el cerebro, biológicamente hablando, ¿no? El cerebro no busca la felicidad. Lo cierto es que el cerebro es algo que está programado para buscar la supervivencia. Por algún motivo nos acerca al placer, nos aleja del displacer, por algún motivo de supervivencia, no por algún motivo de incógnita, ¿no? Entonces, a veces, ¿cómo cuesta, ¿no? No ceder ante ese placer inmediato? ¿Sí? ¿Cómo nos cuesta, digo? ¿Cómo uno tiene un objetivo futuro y por ahí los placeres, tengo que rendir un examen en 2 semanas, che, y salgo hoy mejor a la noche, me junto con los chicos, hago esto, voy a... Y uno como que va, ¿no? Procrastinando o postergando. Entonces el retardo de la gratificación sería esa idea, ¿no? Esta es decir, bueno, me privo de este placer inmediato en pos de un bienestar a futuro. Que ese bienestar me va a llenar mucho más de felicidad, ¿no? De hecho, en la mayoría de los casos ese bienestar está muy conectado con el sentido de vida de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo nos disciplinamos para, de alguna manera, entrenar a ese cerebro, si se quiere, biológico, ese cerebro también, que hoy se habla de un sistema límbico, ¿no? De las emociones, placer, desplacer? ¿Cómo lo entrenamos para no ceder ante ese placer inmediato y vernos perjudicados en un futuro? Bueno, Sí. justamente, ¿no? El control de los impulsos, ¿no? Como es algo de... Es decir, tiene mucha mala prensa por ahí el tema del autocontrol. A veces en algunos contextos tienen mala prensa, ¿no? Pero justamente, bueno, eso, ¿no? ¿Qué hacer con lo que nos sucede cuando decimos no solamente lo que nos sucede externamente, sino con todo eso que en nosotros impulsa? Y hay muchas cosas en nosotros que pulsan para poder manifestarse, ¿no es cierto? El alma humana, que podríamos decir que es constituyente, digamos, de un montón de estos impulsos, busca manifestarse. Pero hay un adulto consciente en nosotros que tiene que aprender a estar atento, digamos, a reconocer estos impulsos, a reconocer la fuente, a reconocer las intenciones y ver, digamos, cómo puede expresarlos cada uno de estos impulsos en sus diferentes, entendiendo sus intenciones, de una manera orgánica, ¿no? Con una organicidad, reconociendo los contextos donde nos movemos. Quiero resaltar eso, ¿no? Esto que está planteando Sergio, esta idea de un adulto consciente,
Bueno, porque en realidad esta idea de los lóbulos prefrontales va muy, muy mechada con esta idea de cuando uno es adulto, que empiezan justamente a crearse, a generarse, ¿no? A crecer los lóbulos prefrontales, a tener la posibilidad. ¿Por qué un niño de 3 o 4 años no puede gestionar las emociones? Bueno, pues no tiene los lóbulos prefrontales todavía, ¿no? Por ahí está el berrinche, bueno, igual hay adultos que también hacen berrinche. Pero bueno, estamos hablando de una persona, una persona que no ha logrado, ¿no? Entrenarse en esta capacidad de gestionar las emociones, de retardo de la gratificación. Otra de las habilidades que me gusta mucho es la flexibilidad, ¿no? Y más que nada en un mundo como el de hoy, que es tan cambiante, tan dinámico. Y la flexibilidad viene a la mano, esta idea de revernos, ¿no? De revisarnos, de tener esa capacidad de justamente modificar valores, creencias, de gestionar las emociones. Pongamos que uno va en busca de un objetivo y se da cuenta que por ahí la estructura, el sistema de creencias que tiene, o la estructura con la cual, la identidad incluso, ¿no? Todo lo que, con lo que está constituido, como dice Sergio, la persona, no le está siendo útil, sino al contrario, le está jugando en contra en pos de ese objetivo. Bueno, tener esa capacidad cognitiva, emocional, conductual, ¿no? De modificarnos, de adaptarnos. Y si un sinónimo de flexibilidad me parece que es la adaptabilidad, ¿no? Eh, Creo que voy a pecar con lo que digo, pero una de son las dos más importantes, aunque, insisto, es algo que se interrelaciona constantemente, ¿sí? Y bueno, y no podemos ser flexibles si no podemos gestionar las emociones, no podemos ser flexibles si no puedo proyectar a futuro, no puedo ser flexible si no planifico, si no pienso o razono, Exactamente. ¿no? Y la flexibilidad también va de la mano de la creatividad. Hoy necesitamos ser creativos, ¿sí? Es decir, esto se llama, en todo caso, conciencia generativa, ¿no? Eh, Esto de cómo poder, de cómo poder dar respuestas, ¿sí? Originales a lo que nos pasa, con una originalidad que me represente, que una originalidad que esté de la mano con aquello que verdaderamente a mí me motive. Entonces, acá hay otro punto acá que está mencionado dentro de estas metacapacidades, que es, por ejemplo, la automotivación. Es decir, ¿cómo me puedo yo automotivar? ¿Sí? O sea, como dijo muy bien Benicio, dijo, no todo lo que deseo me conviene, ¿no? Es decir, no me puedo simplemente dejar liderar por el cerebro límbico que tiene un metaprograma esencial que es acercarse al placer y disociarse del placer, ¿no? Hoy, digamos, el, el- el mercado entiende muy bien y por eso justamente estimula esta parte, digamos, de nuestro cerebro y de nuestra mente infantil, porque eso ahí funciona el niño de nuestra personalidad, la niña de nuestra personalidad, que es parte constituyente de nosotros y que es importante reconocer. La parte de trabajo que tenemos es reconocer parte digamos, de este cerebro, de esta mente, porque muchas veces no estamos conectados con el placer, muchas veces estamos conectados con la obligación, ¿no? Nos desconectamos de esta parte. Y sin embargo, hay algo en nosotros de lo que vamos a estar hablando, que es la que tiene que evaluar esto, a ver si es posible, si es conveniente, ¿no? La palabra que nosotros utilizamos es conveniente, ¿sí? En el marco de lo que estamos diciendo, ¿no? Conveniente con un principio que nosotros hablamos de conveniencia con un principio que es el que atraviesa la formación, donde yo miro mi conveniencia, ¿sí? Pero también tengo en cuenta el otro, ¿sí? También tengo en cuenta, digamos, los sistemas mayores con los cuales yo estoy interactuando. Entonces, hay un principio que nosotros le llamamos, que traducimos en inglés, ¿sí? Es ganar, ganar, ganar. Entonces, lo que buscamos es, bueno, ok, lo que yo vaya a decidir también, no solamente me tengo en cuenta a mí como sistema, estamos viendo las partes que nos constituyen. Entonces, yo tengo que reconocer las partes, me tengo que reconocer como sistema. Pero también tengo que reconocer el mundo también con el que interactúo, que también es otro sistema. Pero ese mundo no solamente está constituido con mi capacidad de lo que yo puedo ver, sino que hay muchos otros sistemas que están interactuando. Es complicado y es complejo al principio.
Pero una vez que entendemos esta complicación, nos podemos mover más libremente en la complejidad, ¿no? Lo que buscamos justamente en esta formación es mostrar esta complejidad que se presenta de manera complicada para que después nos podamos abordar todo esto complejo y hacerlo esto, como dijo muy bien Flor, una competencia inconsciente. Podemos aprender a tener un nuevo sistema operativo, ¿sí? Nosotros tenemos justamente la capacidad de ser, ¿sí? Reprogramables. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, usted ya le expliqué que yo vengo de una formación de computación científica hace muchos años. Entonces lo que queremos decir es que dejar de ser los programas, ¿sí?, que ya fueron aprendidos para convertirnos en programadores. Pero necesitamos entender, ¿sí?, de qué está hecho, digamos, todo el sistema. Y este sistema tiene que ver con todas estas competencias. Voy a volver al tema de la automotivación, ¿sí? Hay mucha información la que estamos pasando, de todas maneras esto queda grabado. En algún lugar de su inconsciente sabemos que esto va convirtiendo en un sembrado. La automotivación. Fíjense que la palabra sentido y destino, ¿sí?, tiene las mismas letras, ¿sí? Esto se lo agradezco a Ada Ceroni, que es una psicóloga una psicóloga junguiana con la que yo hice una formación. Dice, sentido y destino tienen las mismas letras, ¿sí? Podemos jugar con las palabras. A mí me gusta, por lo menos, voy a hacer una equivalencia compleja, como se dice en programación neurolingüística. A mí me parece que cuando uno le da, va tomando el sentido de su vida, y esta es una de las partes que también aprendemos a reconocer dentro, y acá podemos unirlo con Viktor Frankl si quieren, es decir, ¿cómo, digo, fantástico, conectate con el sentido de tu vida? ¿Y cómo haces? O sea, decime cuál es. Y bueno, y a ver, o sea, ¿cuál es aquello que realmente te mueve a, ¿no? Motivación viene del verbo movere, ¿no? O sea, ¿qué es aquello? La emoción me mueve, sí, me mueve el enojo, me mueve la tristeza, bueno, fantástico. ¿Qué es lo que, cómo me conecto con aquello que me mueve y qué hago con aquello que me mueve, ¿no? Porque ahí tiene que haber en nosotros un artista, ¿sí?, que pueda traducir aquello que me mueve, digamos, en resultados eficaces, aquellos que nosotros llamamos logros, ¿sí? Entonces, la motivación, ¿qué es lo que me motiva? Y a veces me motiva ciertas cosas del placer, a veces me motiva ciertas cosas del deber ser, ¿sí? Y a veces hay mucho conflicto entre estas partes. ¿Y cómo gestiono? ¿Y quién en mí gestiona estas partes? ¿Cómo yo puedo? A veces hay una parte mía que quiere y otra parte que no me da permiso. Otra parte que me da permiso y otra parte que no quiere. Otra parte que quiere y otra parte que no quiere. Otra parte que te dice hacerlo y otra parte que no lo hacerlo. Y estamos por ahí en una constante fricción justamente entre partes de nosotros que no tiene un gestor. O sea, no está el director de la orquesta. No nos llega agua al tanque, como decimos nosotros, no nos llega agua a los lóbulos prefrontales porque acá todavía no está el programador. Entonces, no solamente hay que reconocer estas partes, y acá podemos pasar la filmina que sigue. ¿Sí? Entonces, no solamente son estas partes, ahí está, sí, sino que tiene que haber, ¿sí?, en la medida que nos vamos conociendo, vamos desarrollando, vamos destilando experiencia, vamos amasando experiencia. Esa experiencia va desarrollando conciencia. Ahora, si nosotros sabemos cómo estamos constituidos y aprendemos cada una de estas partes y las entrenamos, bueno, esto ya es un gimnasio psíquico, emocional, ¿sí?, corporal, que eso nos da una coherencia. Y sobre todo, espiritual. Espiritual es porque también es una metacapacidad, ir a ver más allá de lo que somos, ¿no? O sea, podemos asomar un poquito la cabeza y ver más allá de todo lo que, de nuestros programas, para ver si podemos instalar en nosotros mismos
un nuevo software, ¿sí? Entonces, cuando a la medida que conociendo cada una de las partes, hay una frase que dice así, conociendo cada una de las partes, vamos a poder con todas ellas. Entonces, ahí es cuando nosotros ejercemos el liderazgo, ¿sí? De una manera integral, completa y holística. Entonces, yo puedo hacer un coaching donde yo estoy entrenando una de estas partes. Puedo hacer un coaching yo veo que hay coaching de un mes, hay coaching de 2 meses, coaching de un fin de semana. Ya de hecho, la palabra coaching está bastante bastardeada. Lamentable porque en causa, digamos, de este entrenamiento, ¿sí? Que tiene que ver con entrenar de manera completa. Es decir, si no nos va a faltar, ¿eh? Nos falta. Podríamos hablar mucho de estas metacapacidades. Por ejemplo, no voy a decir una más y ya vamos a pasar al tema siguiente, pero nos interesa dejar bien esto sembrado para que entiendan, digamos, la gran imagen sobre la que nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te dice, bueno, tenés que reflexionar sobre eso. Yo he hecho muchas terapias, ¿sí? Y a veces me he encontrado con la situación de diferentes vertientes, porque me encanta investigarme. Y aparte no solamente me encanta, sino que me resulta útil. Y muchas veces me iba, digamos, de estos contextos, decía, qué bueno si yo tuviera esas preguntas que me hace el profesional, si tuviera la capacidad, si desarrollara en mí un aspecto donde yo podría tener la capacidad de interpelarme, ¿no? ¿Y cómo hacerlo, ¿no? Entonces muchas veces digo, bueno, hay que reflexionar sobre esto. ¿Y cómo hago para reflexionar? ¿Y qué sé yo? O sea, yo estudié computación, aparte los ingenieros tenemos esta prensa de que somos bastante cuadrados, pero decimos, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para preguntarme? ¿Cómo hago yo para mover, ¿sí? Esa parte constituyente de ese mundo interno que me hace ser como soy? Y no como por ahí verdaderamente quisiera ser yo. Entonces, ¿cómo hago yo para preguntarme? Ustedes saben que no hay diferencia prácticamente en el desarrollo humano entre un hombre y un simio hasta los 2 años de edad, casi no hay diferencia. Eh, Se produce un salto cuántico que después se vuelve inalcanzable para el simio cuando se despierta todo este aspecto del lenguaje en el hombre. Entonces, fíjense que las palabras no son los hechos, sin embargo, dinamizan estados. Entonces, si yo muchas veces, a veces me paso malos momentos conmigo mismo porque por ahí no me hablo de manera inapropiada, me hablo de manera inapropiada y ni siquiera me hago las preguntas que me lleven a mí a iluminarme, ¿no? O sea, hay palabras preguntas, ¿sí? El poder de la palabra, ¿no? Es un libro, digamos, de uno de los discípulos de los creadores de la programación neurolingüística, Robert Dietz. ¿Cómo hago yo eh, para hacerme preguntas, yo no sé, inteligentes en el sentido y que sean iluminadoras, ¿no? O sea, que me traigan luz a mi vida, que me permitan darme cuenta? Esto que mencionaba hace un momento Flor Murgiondo, la capacidad de darme cuenta. Se dieron cuenta que estas metacapacidades comienzan a estar entrelazadas y todas ellas en su conjunto van constituyendo, digamos, todo este cuerpo psíquico, emocional, corporal, espiritual, que hacen de nosotros una persona completa, de una persona integrada, de una persona, es decir, una y otra capacidad se van interrelacionando. Ahora, se dan cuenta que es importante trabajarlas una y cada una en su conjunto, ¿no? Como cuando va al gimnasio uno, trabaja, bueno, el tronco inferior, trabaja el tronco superior, trabajo esto. De la misma manera hay que tener una noción, digamos, de todo lo que es constituyente, al menos con el modelo que nos propone hoy las neurociencias, ¿sí? Que es bastante, digamos, acertado en cuanto, digamos, a la parte descriptiva. Sino el desarrollo personal queda en una abstracción, ¿no? Yo voy a hacer desarrollo personal. Y sí, bueno, fantástico, voy a hacer
bueno, hago un curso de numerología y eso me dispara, bueno, dentro de su marco teórico, me despierta cosas que de pronto me permiten darme cuenta, ¿sí? Pero de pronto no permito trabajar con otras partes mías. Hay muchas escuelas que tienen muy buenas herramientas de diagnóstico, pero que no tienen herramientas de pronóstico. Y acá es donde aparece la programación neurolingüística. Hay muchas escuelas, ¿sí?, que hablan de, dice, coaching, ¿sí?, y PNL. Coaching con PNL. Pero la PNL se ocupa de entender precisamente cómo funcionamos, ¿sí? Mínimo es una disciplina, ¿sí? El creador de la programación neurolingüística, ya en su último libro, Susurrando en el viento, ¿sí? Está en inglés, Flor Murgiondo seguramente lo va a poder decir mejor yo, ¿sí? Lo propone, ¿sí?, por qué es una ciencia, ¿sí? ¿Por qué propone que es una ciencia? Entonces, no quiero entrar en esa discusión. La PNL se centra en enseñar, en trabajar aquello que sea útil. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿qué nos resumimos acá? Trabajar todas estas metacapacidades, reconocerlas, trabajarlas, potenciarlas, ¿sí? Y en ese conjunto vamos desarrollando nosotros un yo, no sé, vamos a llamarlo, no quiero meterme con la metafísica, pero en todo caso, si quieren, lo hacemos con todo respeto, la PNL no excluye nada, ¿sí? Entonces es un yo superior, una parte de nosotros que empieza a darse cuenta de todas esas partes y puede liderarlas en un armonioso conjunto en función de aquello que le da sentido. Recordemos esto que acabo de decir, sentido y destino. En la medida que yo reconozco qué es aquello que es importante para mí, aquello que me da sentido, yo puedo al menos, le puedo ir dando dirección, digamos, dentro de aquello que se me muestra como destino. Entonces, al menos puedo ser como protagonista, ¿sí? Bueno, ya, o sea, en esto acordamos con los estoicos, ¿no? Algunas cosas dependen de nosotros, otras no las podemos controlar, pero aquellas cosas en las que nosotros dependen de nosotros, tenemos herramientas como para poder interactuar y poder ser nosotros mismos en coherencia funcional frente a lo que se nos presenta. Y aquellas cosas que no dependen de nosotros, pues al menos podemos empezar a intervenir. Bien, bueno, vamos a la siguiente filmina, entonces esa imagen. Entonces podemos tener un montón de recursos, pero si no sabemos utilizar, ¿sí? Por eso somos un sistema y hay que aprender, ¿sí?, por lo menos desde la mirada que tiene la PNL, hay que aprender cómo ese sistema, ¿sí?, de qué está hecho para que todo funcione, ¿no? Si yo voy a desarrollar un sistema de computación de una empresa, tengo que ver, bueno, está la parte de producción, está la parte de facturación, está la parte justamente administrativa, está la parte de gerencia. Si se me mezcla todo, la empresa esa nunca va a poder sacar ese producto que le va a dar sentido a la empresa, ¿sí? Entonces tengo que reconocer cada una de las partes. Puedo tener un montón de recursos, pero si no sé cómo utilizarlos. Y entonces tenemos que reconocer cada uno de esos recursos. ¿Cuáles son esos meta recursos? Son esas metacapacidades que mencionamos apenas 6, 7 de esas 20 y pico, y que son las que trabajamos durante la formación de programación neurolingüística. Y acá sí nos vamos a meter con la programación neurolingüística, que son las filminas que siguen. ¿Pero por qué nos vamos a meter acá? Porque la PNL se preguntó justamente el cómo. Es el YouTube del sistema operativo humano. Es decir, cómo hacen aquellos, ¿sí?, que hacen las cosas que le dan resultado en su vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces los creadores de la PNL, ahora vamos a ver la imagen que está ahí abajo, vamos a por lo menos haciendo un poquito de honor. Los tres están vivos. Frank Pucelik vive en Ucrania, en este momento sigue viviendo, creo que sigue viviendo ahí, no sé si se fue a Londres. Pero bueno, Richard Bandler y John Grinder, ¿sí?, son básicamente, ellos son los creadores de la programación neurolingüística. Y que hicieron ellos, se preguntaron
cómo hacen, y acá vamos a ver, por lo menos empezaron a estudiar estos digamos estos tres, ¿no? Gregory Bateson fue el mentor de ellos, eh, Gregory Bateson, fue un epistemólogo que los alentó para que justamente vayan a estudiar al mago de Fénix, que es el hipnoterapeuta Milton Erickson, que hoy sigue siendo objeto de estudio, a Virginia Satir en su terapia familiar sistémica y a Philip Peirce en su desarrollo, porque la Gestalt ya había sido comenzado, ya se había comenzado a desarrollar. ¿Y cómo estas personas cómo estas personas hacían magia? ¿Eh? Por eso la PNL se le llama la magia en acción. ¿Cuáles eran las estrategias de esta? Y voy a exagerar quizás, y no tanto por ahí. Iban a una consulta queriendo desaparecer para siempre y después salían con ganas de vivir. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué estrategias usaban? ¿Qué conocimiento tenían? ¿Cómo miraba los códigos de Matrix de esas personas? ¿Cómo decodificaban la experiencia y cómo intervenían sobre los programas de estas personas? ¿Sí? Entonces la PNL básicamente se dedicó, ¿sí?, al cómo. La pregunta es cómo. Sí, está bien, fantástico. ¿Cómo? Justamente es el adulto de la personalidad, ni es el niño, ni es la parte crítica de nosotros la que puede responder, es la parte consciente de nosotros, la parte despierta, esta parte que es la que entrenamos. Justamente a PNL es, gracias Flor, es una manera de acceder a las capacidades de otra persona. Es decir, para poder entender cómo procesa la otra persona, la PNL, ¿sí? Sí, exactamente, Juan Pablo. Sí, tenemos, antes, yo en un momento hasta había viajado a la India, estuve muchos meses allá, y justamente cuando volví a la India, ya hace más de 25 años atrás, más de 20 y pico, fue justamente que me encontré con la programación neurolingüística, porque podía explicarme a mí en términos que sean asequibles, y no solamente explicarme, sino la PNL justamente, por eso la biodecodificación, las constelaciones familiares, y un montón, el análisis transaccional. Muchas escuelas de las nuevas ciencias de comportamiento recurren a la programación neurolingüística justamente porque la PNL tiene la capacidad de sacar estos patrones de éxito, así es como la llamaría hoy, ¿sí?, los creadores de la programación neurolingüística. Si le tendrían que cambiar el título, dirían patrones de excelencia. ¿Cómo sacar patrones de excelencia a ese chip y decir, toma, mira, te comparto mi sabiduría? Fíjate que la PNL vino a democratizar, ¿sí?, el conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino la excelencia humana. Y no solamente la excelencia humana, sino que te vino la programación neurolingüística a explicar cómo funcionamos. Y no solamente nos vino a explicar cómo funcionamos, sino nos dio herramientas para que en cada uno, porque no hay un software igual a otro, ¿sí? Los software de cada ser humano son como las huellas dactilares, no hay un software igual. Entonces cada uno tiene que hacer el camino individual de intervenir sobre su propio software. Entonces la PNL te enseña, ¿sí?, a que te conozcas y que puedas intervenir sobre dos. ¿Para qué? Para que aprendas a darte algo a cambio. A la mente hay que darle algo a cambio, ¿sí? Tienes que aprender a ¿para qué? ¿Sí? Como dice el Kybalion, ¿sí? Todo es mente, pero yo tengo que aprender, digamos, a transformar mi mente, ¿sí?, para que eso después se vea en acciones concretas. Ahí, entonces, no quedo nada más en un laberinto. Entonces, ¿qué trae toda la tecnología, la PNL, para acceder a las capacidades de la otra persona? ¿Sí? Fíjense acá esta película que es muy conocida, ¿sí?, que yo ahora ni siquiera me acuerdo el nombre. A ver, Benicio, ¿me vas a ayudar por ahí? Karate Entonces, Kid. Karate Kid, claro, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Entonces, la PNL nos enseña a compartir la experiencia de los que saben. Pero la PNL no es aprender eso. La PNL es aprender a ver, ¿sí?, cómo funciona, cómo funcionan las otras personas.
¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a aprender todo esto, me voy empoderando. Me voy empoderando porque empiezo a tener confianza en mis propias capacidades. Y me voy dando cuenta de que funciona en el mundo. Y me voy dando cuenta que le puedo dar dirección a mi energía en función de aquello que me da sentido, como dije varias veces. Entonces, todo eso, ¿sí? Y mucho más es la programación neurolingüística. Por eso es una formación, al menos del primer año, que ya vamos a hablar, ya uno deja de ser la persona que es, ¿sí? Para elegir ser la persona que uno quiere ser. Porque se da cuenta, y nosotros no le imponemos ningún dogma, simplemente te vas dando cuenta de cómo sos, y en ese darse cuenta muchas veces las cosas cambian. Otras veces tengo que hacer algo para que comience a habitar cosas diferentes, ¿sí? Entonces acá, para que vean que la PNL es práctica, me gustaría ahora sí que entremos en una serie, una dinámica de ejercicios. Ahí te voy a pedir, muy bien, qué bárbaro, muchas gracias, Flor, vamos bien. ¿Cómo van hasta ahora? Del 1 al 10, pueden escribir en el chat 0, 1, 5, a ver, vamos a hacer una calibración. Vamos a calibrar del 1 al 10. La PNL necesitamos entender, al menos, ahora estoy en un 5, estoy en un 10, dentro de un segundo estoy en un 5. Los estados internos pueden llegar a ser muy volátiles. El tema es que nos empecemos a adueñar de nuestros estados. Ahora, ¿en cuánto estamos? Pueden escribir, pueden poner con las manos así, estoy en 2, estoy en 10, estoy en 5, ¿no? Entonces esto, empezar a darnos cuenta, fantástico. Está en 8 Liliana, por lo menos. Hay Acá, algunos en 10, esto asusta, ¿eh? Hay que superar el 10. ahí Un yo tengo 9, 8, dice Juan Pablo. Bueno, fantástico. Bueno, 7,50. bien, bien, fantástico. Es interesante porque esto por lo menos nos da una noción eh, de que las cosas, cómo impactan en nosotros. La calibración es la calibración. Recuerden que la PNL es fenomenológica, o sea, se basa en la observación, en la comprobación. Entonces yo puedo ir calibrando. Ahora, ¿en cuánto estás? A veces nosotros en los procesos de coaching, la persona viene por ahí con un -5 y por ahí se va con un 4, un 5 o un 8, ¿sí? Y eso es una manera de poner, digamos, de significar esos estados internos que uno cada vez empieza a reconocer más y sabe cómo intervenir. Saquemos que la PNL es una herramienta de diagnóstico, porque nos permite entendernos, y también es una herramienta de pronóstico, porque nos permite darnos algo a cambio, ¿sí? Nos podemos volver en alquimistas de nosotros mismos y también de otras personas, cuando empleamos esas habilidades con otras personas. Entonces, como dije, vamos a los que puedan hacer el ejercicio, les invito a que se pongan de pie un momentito. A mí me gusta hacerlo. Los que me vieron alguna vez les pido que lo vuelvan a hacer porque siempre da información. Lo que nos lidera es el inconsciente. Y lo inconsciente, en todo caso, podríamos decir que es todo lo aprendido. Entonces, vamos a comprobar esto que acabo de decir, ¿sí? Entonces, nos ponemos de pie, el cuerpo hacia el frente, ¿sí? Con una de las manos, ¿sí? Van a llevar una de las manos hacia atrás. Van a llevar hacia atrás, van a girar el cuerpo y van a llegar hacia su punto máximo, ¿sí? Y acá insisto, por favor, lleguen a su punto máximo. Lleguen a su punto máximo. Y tomen referencia a ver hasta dónde llegaron. Fíjense en el cuerpo, cómo responde, cómo está su cuerpo, y ahí volvemos hacia el frente. Listo, ahí está. Esto en frío. Algunos han llegado en frío, hasta ahí. Bien. Entonces, ahora cerramos los ojos, nos colocamos en esta parte, digamos, de nuestra memoria. Algunos van a recordar senestésicamente, a través de sensaciones. Otros van a recordar por imágenes. Otros van a recordar porque se dijeron algo internamente o escucharon algo. A ver, recuerden hasta dónde llegaron. No muevan el cuerpo, simplemente apelamos a esta parte de nuestra mente. Recuerden. Bien.
Y ahora pasamos a otra parte de nuestra mente. Imaginemos, ¿sí? Imaginemos, algunos van a poder imaginar con imágenes y algunos van a poder intencionar, ¿no? Los que son más visuales y tienen más conexión con este periférico, se van a conectar con la imaginación. Imaginen que van más allá de donde llegaron. Imaginen, y si no pueden imaginar, intencionen, ¿sí? O pueden hacer las dos cosas juntas. O por ahí algunos le pueden agregar hasta una voz interna que diga, puedo llegar más allá. Qué bueno, puedo llegar más allá. A ver, voy a llegar más allá. Y pueden ser todas estas cosas juntas, ¿eh? Vamos a adornar esa molécula de la experiencia, al menos en sus partes más constituyentes, ¿eh? Para enriquecerla, para hacerla robusta. A ver, imaginemos, intencionemos, y hasta nos podemos agregar un audio que diga, voy a llegar más allá. Y cuando estemos ahí resueltos en eso, vamos a llevar la mano hasta donde imaginamos, intencionamos o nos dijimos. Lleven la mano más allá. Ahora lleven la mano. Eso. Lleven la mano hasta donde se imaginaron, pensaron, sintieron. Bien. Bueno, muy bien. Ya está. Cortito, cortito y al pie. Y a ver si esto no... Si al menos tienen que haber llegado al mismo lugar donde llegaron. Hola Vicky, ahí te vi. Muy bien, hola. Bien, Liliana, Remiro. Bien, a ver, aunque sea para ahora, Diego. Bien. A ver, los que pudieron llegar un poquito más allá, me levantan el pulgar. A ver, un poquito. Bien. A ver, Ángelo, ¿pudiste llegar? Bien. Silvina, Flor, Damario, Patricia. Ah, fantástico. Silvina. Vale, fantástico. Bueno, bien. No, bueno, ¿qué significa esto, no? A ver, es decir, ahora no voy a abrir en todo caso las preguntas que tengan. Ya Adriana levantó la mano. Adriana, al final vamos a hacer todas estas preguntas para que esto vaya, digamos, con la intención que queremos. Bien, vaya anotando las preguntas, pero al menos hay algo en nosotros que probablemente, lo más seguro es que desde nuestro inconsciente nos dijo hasta acá. ¿Sí? ¿No? Qué metáfora, ¿no? O sea, imagínense que uno quiere lograr cosas en su vida y hay algo en nosotros que ni siquiera sabemos que está liderando, digamos, nuestras decisiones y nos está diciendo hasta acá. Cuando eso generalmente es todo lo aprendido, ¿sí? Podemos decir que el inconsciente tiene, hay un inconsciente biológico, hay un inconsciente personal de nuestras propias experiencias, hay un inconsciente familiar de todo lo aprendido en la familia, hay un inconsciente colectivo, y podemos decir que hay un inconsciente espiritual, ¿no? Que hay cosas que van más allá. Y todo eso nos trasciende. Ahora, fíjense que esas partes de nosotros lideran nuestra vida. La mayoría de nuestros actos son inconscientes. Recién lo pudieron ver. La mayoría de ustedes pudieron ir más allá de ese punto. ¿Qué significa esto entonces? O sea, eh, esto es una gran metáfora. Eso se llama metáfora, es una metáfora viva lo que acabamos de hacer. Es una metáfora, ustedes la pueden comprobar a nosotros mismos, a ustedes mismos, no nos tienen que creer a nosotros, quise decir. Entonces, fíjense que es una metáfora viva, ¿no? Y eso esto sí podría ser que podemos tomarlo, ¿no? Un truco donde nos da conocimientos de nosotros mismos y ya desde acá nos permite tomar decisiones. Entonces, bueno, esto es lo que hay, pero no es necesariamente lo que puede haber. O sea, yo puedo imaginarme, digamos, algo mejor y puedo articular todas mis competencias para lograr aquello que verdaderamente es importante para mí. Entonces, hacerme, como dijo Flor hoy al principio, darnos cuenta. Y como decía Krishnamurti, ¿sí? La capacidad de ver es una de las capacidades más sublimes del ser humano. ¿Sí? Es una capacidad porque justamente cuando yo empiezo a ver, y vuelvo a repetir, disculpen si soy redundante, me permite evaluar y me permite decidir y me permite elegir de una manera más apropiada, de manera de ser coherente. ¿Mm? Ahora, imaginemos que
Vamos a hacer, como dije en esta partecita, vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a hacer 3 ejercicios y en breve vamos a estar terminando, ¿sí? Pero esto es para que ustedes vayan viendo cómo eh, mm, bueno, ciertas bondades de la PNL en un contexto como este, que no es precisamente una clase, ya los podemos empezar, nos empieza a dar información sobre nosotros mismos y eso nos habilita a hacer cosas nuevas, diferentes, a cambiarlas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que cambiar alguna situación que a mí me hace sentir mal, y acá te dejo a vos, Flor, a ver, eh, ¿cómo podemos hacer algo para lo que en PNL, cómo lo llamamos a esto? Que tiene que ver con dentro de qué capacidad ejecutiva esto estaríamos tocando, lo que vas a hacer. Vamos a disociarnos. Ajá, ¿y eso qué capacidad ejecutiva corresponde? ¿Sí? La gestión emocional. Gestión emocional. ¿Y qué es Estamos trabajando esto? sobre el compromiso emocional que tenemos sobre una situación y eso va a Ujú. determinar qué hacemos con esa situación también, ¿no? Cómo la estamos percibiendo y así. Entonces, limitaciones a que traigan una situación que sea limitante, pero levemente, no vayan a buscar algo muy complejo. Una situación levemente limitante que estén viviendo hoy, que recuerden, la vamos a traer. Cuando la tengan, avisan. En la escala de movimientos telúricos, por favor, de grado 3, ¿eh? Porque esto es una charla, Sí, ¿sí? O sea, que no me sí. traigan así una... Algo ¿sí? ¿No? livianito, algo Algo liviano, algo livianito, sí, liviano. claro, en la escala Richter más o menos 3, 4, no más de eso, por favor, un 1 si quieren. ¿Todos tienen una situación? Más o menos, ¿sí? Bien. Ahora les voy a pedir que se concentren en la imagen de esa situación. Me imagino que ya todos están pudiendo hacerse una representación interna, están pudiendo visualizar a ver qué partes componen esa situación, qué elementos, qué colores tiene esa situación, quizás si tiene luz, brillo, quiénes están en esa situación, con quién, dónde. Me imagino que esa situación tiene una banda sonora, ¿no? Un audio. ¿Hay sonido o hay silencio? Y ahora que tienen con más claridad esa situación que ya la están representando en sus mundos internos, les voy a preguntar, ¿qué sienten cuando sienten esa situación? ¿Y en qué parte del cuerpo? Solo tomen registro de en qué parte del cuerpo están sintiendo esa situación. Y cuando ya hayan tomado registro de esto, los voy a invitar a que se calibren, eso que hicimos recién con Sergio. ¿En cuánto estoy en esta situación? Del 1 al 10, ¿en cuánto estoy en esta situación? Y ahora que se calibraron, los voy a invitar a que pongan esa situación en su mano. Pongan la situación en la mano y que tomen registro de si ponen la situación en su mano, si cambia algo. ¿Qué pasa si yo pongo la situación en mi mano? ¿Cambia algo internamente en mí? ¿Y qué pasa si alejo esa mano? Tomen registro de qué pasa internamente si yo alejo esa situación que puse en mi mano. ¿Cambia algo en esa situación? ¿La veo distinta? ¿Cambia en mí algo? Pónganla a una distancia que les quede cómoda, que les quede cómoda. Y les voy a preguntar qué pasaría si le bajáramos el brillo a esa situación, que ya está en otro lugar. ¿Cambia algo? ¿Qué pasa si cambiamos el color? Pueden elegir ponerle otro color, por ejemplo. ¿Podrían cambiarle el color a esa situación? Y vayan tomando registro
¿Qué pasa internamente cuando yo hago cambios en esa situación? Si tenía sonido, ¿puedo bajar el volumen de ese sonido? ¿Hiciera silencio? ¿Qué pasa si le agrego una melodía? ¿Qué me pasa internamente cuando yo hago cosas con esta situación? Y voy tomando registro. Y ahora los voy a invitar a que pongan esa situación en una burbuja. Ahí donde la tenían, pero ahora está dentro de una burbuja. Y les voy a invitar a que la tomen y se levanten de sus lugares y la lleven a algún lugar y la dejen ahí. Elijan un lugar en el espacio donde ustedes quieran dejar esa burbuja con esa situación. Y cuando vuelvan, déjenla en un lugar cómodo. ¿Dejaron todos esa burbuja ya? ¿Cambia algo o se transforma interiormente cuando dejaron esa burbuja en algún lado? Del 1 al 10, ¿cambió algo internamente cuando dejé esa burbuja? Pueden ir anotando en el chat si cambió o no cambió. ¿Cambió? Cambió 9. Cambió. Bien. Eso es un ejercicio de disociación. Lo que hacemos es alejarnos de la situación y ver qué podemos hacer para transformar eso en la forma en que nosotros nos representamos esa situación, para quitarle compromiso emocional y poder ver la situación de otra manera, desde otro lugar, ya con no con tanto compromiso emocional que quizás no nos deja ver con claridad eh, o no nos deja ver otras cosas que cuando la emoción nos invade. Ujú, Sentí que al estar afuera no me afectaba, dice María Rosa. ujú. Bien, María Rosa se pudo disociar. No cambió nada. Ujú. Acá, Flor, Sí me cambió, escriben dice Pedro. por privado, me escriben que pasó de un enojo de 10 a 5. No voy a darle identidad porque por algo no me lo está diciendo en privado. De 10 a 5, y aparte le cambió la respiración, ¿no? Como a partir de la representación, cómo cambia el estado interno también. Cede un ¿Y poco cómo? la tensión física, dicen acá. Bien. Bueno, muy bien. Bien. Esto, con tu permiso, Flor, ¿sí? Sí, ya. Esto es una guía. Acá somos más de 30 personas y, y esto es una guía grupal. A algunos le va a funcionar más, otros le va a funcionar menos y otros por ahí no les va a funcionar porque necesitamos entender por ahí lo que esa persona en particular estaría necesitando en el caso que esté necesitando a alguien, ¿no? Porque yo por ahí leo algún chat que dice, bueno, que está todo bien, no le pasa nada, bueno, fantástico, digo, enhorabuena. Sin embargo, muchas veces quedamos atrapados por estados emocionales. Empezar a entender que nuestros estados emocionales tienen una configuración cognitiva que nosotros le llamamos representación. Yo veo algo que me desagrada y me termina afectando emocionalmente, pero primero lo veo, lo huelo, lo escucho. Entender cómo es la configuración de eso que está asociado con mi emoción. No todos tienen la misma configuración, ¿sí? Digamos, para una misma sentimiento de desagrado. Cada uno es como que fija en su mente
ciertas representaciones y generalmente las más desagradables son las que se fijan en una parte del cerebro que es la amígdala, ¿sí? Esa parte es apéndice del cerebro límbico, donde funciona este lema que dice: quien se quema con leche ve una vaca y llora. Y hay que saber desensibilizar esas configuraciones. Entonces nosotros lo que le propuso Florencia es reconocer, no es lo mismo ver una imagen acá de algo que nos cae mal. Dice, esa persona me cae mal y mejor que esté en la vereda de enfrente, pero porque lo vemos más lejos, o sea, para la mente, si es más chiquito, es menos amenaza, generalmente, ¿no? De todas maneras, no todos los software de cada uno funcionan de la misma manera, pero entender que nuestros estados internos tienen una configuración, interceder sobre esa configuración me permite cambiar el estado, ¿sí? Entonces ahí empezamos, y a cada uno por ahí escucha la voz de esa persona que te gritaba y otro recuerda con la imagen de esa persona que te gritaba. ¿Sí? Por ahí dos hermanos se quedan y cada vez que ven esa imagen uno se siente mal y cada vez que el otro escuche esa voz se siente mal, ¿no? Se quedan como neuroasociaciones. Entonces entender cómo está eso articulado permite desarmar la molécula de la experiencia para sentirse mejor, ¿no? Entonces entender cómo es el software humano y cómo intervenir con eso. Entonces, desensibilizar no significa desentenderme, significa que voy a estar más apto para estar más creativo y dar respuesta frente a lo que me pasa. Pero por lo menos no estoy atrapado, manejado por mi cerebro límbico, ¿no? Eso es gestión emocional, ¿sí? Ahora, Sergio, si me permitís, Sí. vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a hacer uno más divertido. Y a ver, la utilidad que tiene la disociación es mucha, no solamente, ¿no?, para sacar esa cuestión del compromiso emocional que uno tiene ante una experiencia, sino también a veces comprometerse emocionalmente. Ahí está donde uno también usa esa inteligencia emocional. Hay muchas cosas que la tristeza tiene que estar, ¿no? Nosotros no negamos las emociones. Identificar una emoción es importantísimo para poder gestionarla. De hecho, lo primero que hay que hacer es identificarla. Entonces por ahí hay un duelo ahí pendiente que no ha resuelto y negar la tristeza es una manera de estar disociado. Por eso a veces es interesante conectar con esa emocionalidad, ¿no? Si no, no podemos gestionarla. Y acuérdense que lo que no gestionamos emocionalmente impacta en el cuerpo, ¿no? Recién leía los comentarios que decía, había una persona que le había repercutido a nivel estomacal, ¿no? Bueno, es interesante eso, porque hay un mensaje atrás de toda la emocionalidad, de reconocerla, de gestionarla. Y fíjense cómo a partir de que cambió ese compromiso emocional, seguramente también cambió la mirada de percibir, la mirada de percibir, la manera en que perciben esa situación, cómo lo están mirando. Seguramente eso los habilita a hacer algo diferente. La persona que le generaba un 10 de enojo y ahora le genera un 5, bueno, sin duda al cambiar el estado interno lo va a habilitar a hacer algo diferente de lo que está haciendo, ¿no? La manera de percibir también va a modificarse, va a decir, va a reflexionar de una manera distinta a lo que está haciendo. Ahora les propongo lo inverso, ¿no? Si uno puede disociarse, también podrá asociarse. Es la pregunta retórica. Los invito a encontrar algo que, a ver, que a ustedes los haga sentir poderosos, que a ustedes los haga sentir, no sé, magnífico. Cada cual tiene una definición de poderoso, cada cual tiene una representación. Digo, ¿habrá habido algún momento en el cual sentiste que podías hacer todo y que nada podía frenarte? Tal vez incluso hayas podido conocer a otra persona que daba esa imagen de que podía hacer todo, como un superhéroe. ¿Cómo era esa experiencia donde estabas ahí, que podías hacer todo? ¿Cómo veías esa realidad? ¿Había mucho brillo, poco? ¿Cómo eran los colores?
¿Tiene movimiento esa imagen que estás viviendo? Seguramente esa imagen esté cerca. Tenga algún sonido esa experiencia, ¿no? Tal vez, yo no sé si es fuerte, débil, si está atrás, adelante el sonido. Lo que sí sé es que esa experiencia tiene un sonido. Me pregunto, y te pregunto, ¿qué te hace sentir esa experiencia? ¿Cómo cambia la forma de respirar? ¿Cómo respirás ahora que sabes que estás en ese estado que puedes hacer todo? ¿Cómo cambia la mirada? ¿Y el cuerpo? ¿Cómo caminás cuando tenés esa seguridad, esa confianza? ¿Cómo te moves? Seguramente haya muchos cambios más en ese estado. Te voy a pedir que te hagas parte de esos y a su vez hagas parte de esos cambios de vos y los lleves a algún lugar del cuerpo. Incluso ya cambiar la forma en que uno se sienta es suficiente para hacerse de todo esto. Algunas personas suelen dejar este estado súper poderoso en alguna parte del cuerpo, sabiendo que pueden activarlo cuantas veces quieran, en los contextos que deseen. Y en ese estado de empoderamiento, de fuerza, de potencia, de todo lo que para vos signifique ese estado, te voy a pedir que camines hacia un lugar, imagines que caminas hacia un lugar donde te estaba generando cierto malestar, que puede ser la situación que hablaron recién con Flor, o puede ser otra, donde te gustaría estar con este estado de empoderamiento, caminando de esa manera empoderada, empoderado, respirando como respirás cuando sos determinante, cuando sos flexible. Bueno, como lo que vos sabés que es tener esa identidad. Suele pasar que en esta situación las personas miran diferente a aquella otra experiencia. Suele suceder que encuentren distintas alternativas para acercarse. Y así, viviendo esa otra experiencia de una manera diferente, los invito a que vayan volviendo acá con nosotros, a conectarse con lo que tienen a su alrededor, con el respaldo de la silla, el banco, el sillón, con los pies sobre el suelo, la respiración y la luz. Los invito a que nos pongan en el chat si cambió en algo ese estado interno que traían. Del 1 al 10, ¿qué tan empoderados fueron a esa experiencia? Del 1 al 10, ¿qué tan empoderados se sintieron?
Y qué bueno saber que este estado lo podemos usar tantas veces querramos, cuando lo necesitemos. Y que eso nos habilita a ser flexibles, a percibir de una manera diferente. Qué interesante poder desaprender y aprender esta nueva manera, ¿no? De caminar por la vida, de proyectarnos, de gestionar las emociones, de motivarnos, de pensar. Bien, muchas gracias ahí por participar. Bien. No es lo que sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Y muchas veces nos quedamos atrapados, ¿sí?, en estados emocionales, porque la emoción impacta. La emoción impacta, son entre 5 y 8 emociones, depende de las escuelas de neurociencia. Eso dura unos minutos, pero generalmente nosotros lo que le agregamos sufrimiento al dolor. Y lo que le agregamos y nos quedamos regurgitando ahí situaciones porque no sabemos cómo darnos algo a cambio. Entonces, estar con uno mismo cada vez se vuelve más interesante y podemos pasar momentos muy lindos con nosotros mismos porque vamos a encontrar en nosotros, ¿sí?, esa parte de nosotros que puede intervenir. Entonces, eso, ¿no? Fíjense que en un momento podemos pasar de estar en una situación limitante a una situación potenciadora. Y eso cuando no hay alguien en nosotros que esté gestionando esto sí, esto no, esos estados nos lideran a nosotros. Nosotros somos poseídos, por así decirlo, por esos estados, y a veces no sabemos cómo salir de nuestros estados. Entender cómo funcionamos, intervenir sobre eso, está fantástico. Nos da mucho poder sobre nosotros mismos. Bien, y entonces explicamos, ¿sí?, todo una forma de entender todas nuestras partes. Entendemos que la PNL nos explica cómo trabajarlas, reconocerlas y cómo trabajarlas, y el coaching, lo que es la profesionalización de eso. No me voy a detener ahora a hablar mucho del coaching porque ya estamos en horario, pero el coaching es la profesionalización. El coaching, dice John Grinder, es la PNL en acción. Y hay una definición que nos gusta a los instructores, ¿no? Benicio, la podés decir vos, si querés. El coaching. Perdón, estaba justo viendo los comentarios. Ajá. Y si alguien necesita, perdón, Sergio, si alguien necesita que después sigamos charlando, nos escriben a nosotros por privado, a los instructores, Fernando, Porque ¿sí? ya estamos en horario, no queremos extenderlo mucho más. Entonces lo voy a ver, decilo vos. Me habías pedido. La definición de coaching, ¿no? O sea, es qué hacemos con todo esto, qué hacemos, y qué hacemos cuando hacemos coaching, ¿no? Y hacemos de una manera muy breve, porque así ya vamos a las preguntas y vamos Bien, a... la definición de la Real Academia Francesa que a mí me gusta, y a Sergio creo que también, seguramente también, que tiene que ver con esto, ¿no? El coaching es acompañar a otros a que por sí mismo encuentren sus propios resultados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad el coach no interviene, nosotros hablamos de, no me quiero poner técnico, hablamos de, vamos a decir la realidad, no nos metemos en la realidad de la persona a los efectos de modificársela, sino que acompañamos a la persona a que en su realidad encuentre no solamente el objetivo, el qué, ¿sí?, sino también el cómo, ¿sí?, las estrategias, ¿sí?, los recursos que está necesitando para llegar a ese objetivo. Sergio. Es el arte de acompañar a alguien a que por sí mismo encuentre sus propias soluciones. ¿Sí? El coach no te dice ni qué ni cómo. ¿Sí? Es diferente que el asesor, es diferente que el mentor, es diferente que el psicólogo. ¿Sí? Te ayuda, te acompaña a que vos te des cuenta de qué es lo que querés y cómo lograrlo. Y para eso hay que desarrollar toda una comprensión y todo, por eso le decimos que es el arte, ¿no? Hay que darle un marco teórico. Bien.
con esto ya es, por eso el coaching es la profesionalización de esto que ustedes van a experimentar en un primer año, o sea, los que quieren hacer practitioner. Los que quieren hacer practitioner, nosotros tenemos desarrollado un practitioner que dura 150 horas, o sea, lo hacemos en 10 meses. Son más horas de lo que las asociaciones internacionales piden. Las asociaciones internacionales piden un mínimo de 96 horas, la Suiza pide 120 horas, nosotros estamos en 150 horas. Ya sabemos que más no es mejor, sin embargo nosotros como lo que enseñamos lo hacemos para que ustedes ya lo apliquen no solamente con ustedes, sino con otras personas. Yo lo orientamos al coaching. Por eso decir, el primer año sos practicante de programación neurolingüística, entonces llevan un montón de cosas, ¿sí? Nosotros por eso le llamamos herramientas para la vida. O sea, es como tener como un manual de instrucciones sobre uno mismo, y no solamente eso, sino como lo hacemos te va a permitir que sigas andando en tu vehículo y vayas arreglando el motor. O sea, no vas a tener problema, te va a mover un poquito algunas configuraciones, pero tampoco entiendan, esto es una escuela, los que por ahí algunas personas necesitan un coaching, necesitan una asistencia, van a trabajar cosas. El énfasis de ustedes es que aprendan esto y cómo como correlato de todo esto va a afectar a sus vidas. Ahora, algunas personas necesitan una atención más específica, con lo cual necesita un coach. ¿Está claro? Entonces, bueno, esa es la formación, la vamos a estar empezando en agosto. La diferencia que tenemos también es que justamente... En marzo, Sergio, marzo. En marzo, disculpe, en marzo. La En próxima agosto, es en agosto, por las dudas. en agosto también, ¿sí? Hay 2 turnos, turno mañana, turno tarde, cualquier cosa se comunican con los datos que ya le pasamos ahí. Lo que tiene interesante esto que hay un instructor, que eso es importante, eso más allá de, ojalá vengan si están decididos a hacerlo con nosotros. Hay un instructor por cada 7 personas a 10 personas, no más. Generalmente es entre 7 y 8 personas. Y esto es importante porque nosotros estamos comprometidos a que ustedes aprendan. Necesitamos que ustedes practiquen como lo estuvieron haciendo acá, y no solamente que sientan el impacto, sino que sepan guiar a otras personas. Por eso van a estar practicando en salas reducidas, con el instructor y con sus propios compañeros. Entonces, eso es importante porque muchas veces yo veo que te mandan el video, te muestro, hago la demostración y arreglate. ¿Viste? Yo estudié en una universidad donde ni se enteraban cuando iba a dar el examen. Entonces, esto es muy importante porque tiene una mentoría. Y esto es una diferencia. Les mandamos unos videos que explican muy robusto el curso. Ustedes ya saben que somos, bueno, por la forma de explicar, y estoy presuponiendo que ustedes saben, le damos una explicación de todo. Y nos reunimos a practicar. Las reuniones son para practicar. ¿Sí? Entonces lo que nos interesa es la práctica. Si ven los videos, ustedes más o menos le tienen que dedicar a la semana 5 o 6 horas. ¿Sí? Si se organizan, y para eso los instructores lo pueden ir acompañando, les va a permitir que lleguen a término. Nosotros queremos que no tengan un certificado. Lo que queremos es, los certificados, tenemos 3 avales internacionales. ¿Sí? La APRO, la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística, y la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces, lo que nos interesa es que ustedes se lo lleven puesto esto. ¿Sí? Si no, como dijimos, no seamos unos burros cargados de libros. La información está en todos lados. Ustedes ponen ahora en inteligencia artificial, ahora pongan asociado y disociado, fantástico. Y te lo dice. Yo lo estuve viendo, pero ¿y lo practicás? Y no, y si no practicaste, entonces ¿de qué sirve? El hábito hace al maestro. Ahí, Entonces, Sergio. sí, Perdón, sí. pensé que había caído. Hago un paréntesis para también comentar que tenemos la parte presencial acá en Mar del Plata. Para los que están acá en Mar del Plata, creo que hay un par de personas.
que la modalidad es la misma, el programa es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solamente que nos juntamos en un lugar, no en algún lugar, sino ya tenemos todo establecido, nos juntamos en un lugar, ¿sí? A practicar esto que Sergio está bien comentando, ¿sí? Porque en realidad la PNL es eso, la PNL te atraviesa, la PNL es experiencia viva, si no se vive, no se puede, no llega. No llega. No llega. Bien, y bueno, por supuesto, ahí están los manuales es decir, tienen, como la PNL trabaja con todos los canales, ustedes nos van a poder ver, nos van a poder escuchar, nos van a poder leer, o sea, están los manuales. Trabaja cada uno en sus diferentes preferencias, tiene la manera de llegar a los contenidos que nosotros tenemos preparados como para compartir. ¿Sí? Así que, bueno, no sé si quieren agregar algo más, Flor, Fernanda, Benicio, pero cualquier información, estamos empezando en agosto, En pero también, marzo. no, En ya sé, marzo y en lo agosto. dije a propósito, dije, en agosto, porque vamos a estar empezando en agosto y vamos a estar empezando en marzo, ¿sí? Con el turno de mañana y turnos. Quería saber si estaban atentos, nada más. Bien, Bueno, bueno, cualquier cosa comuníquense con nosotros y bueno, los bien. asesoramos mejor. Bueno, si nos quieren dejar un mensajito, a ver de que estuvieron, la mayoría estuvieron siguiendo, digamos, nuestras charlas durante 1 hora y media, así que entendemos que algo de esto se están llevando, así que si nos quieren dejar un mensajito, ese feedback a nosotros nos sirve, ¿sí? Así que desde ya, desde mi parte, agradecerles por dedicarnos este tiempo, eh, para mí es valioso. Sí, muchas gracias también, Muchas gracias. Flor, John. Me gusta ver tantas personas también que están en esa sincronicidad, ¿no? En esta curiosidad bueno, del comportamiento, de lo espiritual, de lo emocional, de crecer, del diseño humano, diría Sergio, ¿no? De aprender el diseño humano. Así es, la PNL es místicamente terrena, así yo le digo yo, es místicamente terrena. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por participar. Ahí les escribía en el chat, tal vez estén en contacto con alguno de los asesores de la escuela, pueden pedir la grabación, luego la voy a subir a YouTube, pero bueno, la vamos a compartir en forma privada con ustedes, así que la pueden solicitar para que, bueno, tal vez vuelvan a hacer los ejercicios. Es una forma también de ir pudiendo llevar al cuerpo esto que vemos en la escuela. Agradecemos los comentarios de cada uno de ustedes y seguramente alguna cosita se llevan hoy, alguna de estas herramientas para la vida se llevan para sus vidas. Así que gracias a cada uno por participar y escucharnos. Los esperamos en la escuela en marzo y si no en agosto. Gracias. Gracias a todos. Me gustó también, ¿eh? En agosto también. Gracias.